entonces podemos decir que somos un hombre con voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos hace partícipe de esa voluntad. Aquí vemos lo maravilloso de la fórmula que nos dejó Jesús el Cristo, nuestro Salvador y Redentor, Yeshua en Pandirá, del cual doy testimonio y estoy dando, de que es posible ser libre, lograr acristalizar el alma y pertenecer al reino de los cielos, lograr así la iluminación, es cuando Dios y Dios dentro de nosotros, en nuestro interior, lo hace posible. Si no, es imposible. ¿Por qué? Porque carecemos de una voluntad constante. Sin duda alguna, repito, de que estoy seguro, y sí lo sé, de que sin voluntad estamos fracasados. No nos humanizamos, no construimos humanidad dentro de nosotros. Para ser humano y crear dentro de sí mismo esa naturaleza, necesitamos en todo el proceso voluntad. Por cierto, en los misterios antiguos se llamaba telema. ¿Cómo podremos nosotros entonces lograr soberanía? Solo a través de una voluntad. ¿Cómo lograríamos ejercer señorío, poder? A través de una voluntad. Y uno de esos ejemplos la tiene Moisés. Él expresa lo que es una voluntad soberana, iluminada, portentosa, unida a la voluntad de Jehová. Por eso hay que comprender que para ser en forma, dijéramos, armoniosa y plena, se necesita ser. Pero para ser es en el ser, y Él nos hace partícipe de esa capacidad, de ese poder, de esa cognición o de esa facultad cognitiva, o como queramos llamarla. Lo cierto de todo esto es que la exhortación va dirigida hacia ustedes para que desarrollen la voluntad consciente. Al principio comenzamos con una fórmula extraordinaria, que es que nuestra imaginación debe ser confirmada por la voluntad a través de un acto. Así el acto, que es el hecho, confirma nuestra voluntad soberana nutrida por la imaginación. Esa fórmula, aunque aparentemente es difícil de explicar y de vivir, es sencilla. Porque en la verdadera dimensionalidad de la voluntad, en el proceso, dijéramos, nociológico, cognitivo o cognoscitivo, aparece la imaginación. Todo acto está contenido en su preliminar, antes de ser manifiesto, quiero decir, en el mundo físico fenoménico, por toda esta dimensionalidad interna, donde ahora juega importante término la imaginación. Toda esta fórmula el Cristo nos las enseña cuando nos dice directamente en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En estas palabras ardientes y preciosas, miríficas, Yeshua de Pandirá, nuestro Salvador y Redentor, nos señala y muestra el camino de la sabiduría real y del cristianismo verdadero, que en sí es dentro de nosotros, como el reino, como su reino, dentro de nosotros, porque nuestro Padre está dentro de nosotros. Y ese es lo real, no es la fantasía, no es la consideración propia, no, sino que es el ser dentro de nosotros. Así podemos plantear también, ya que hablamos de esta cita evangélica,
la correspondencia bíblica con respecto a voluntad. Allí encontramos, según la versión Reina Valera 1960, lo siguiente. Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí podemos inferir de este texto de Lucas que la vida en carestía, la vida en necesidad, la vida sufrida, reside precisamente en eso, en que no cumplimos con la voluntad de nuestro Padre porque no nos comunicamos con Él realmente, porque nuestra conciencia, que es el único vehículo para hacerlo, comunicacional, está letargada por el yo y por nuestro deseo, que es lo opuesto a la voluntad. ¿Cómo podríamos entonces vivir en dicha, en felicidad, en prosperidad, si hacemos la voluntad del ego o la voluntad personal? No. Aquí nos los indica entonces este texto. Estudiémoslo, pongámoslo en práctica, desarrollemos la voluntad con esa sabiduría. Paralelamente a Juan 1:13 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí Juan, en palabras espléndidas, luminosas, nos señala y podemos inferir de ello de que existen diversidad de voluntades, no solamente en el sentido de comprensión, sino en el sentido dinámico de dimensionalidad expresada, porque toda voluntad es inherente a una acción, es inherente a una direccionalidad de una fuerza ejecutora. En ese sentido, no es igual la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Y dentro de la voluntad de Dios existen los niveles de la voluntad paralelamente contenida en cada nivel de ser de Dios dentro de nosotros. Porque recordemos que Dios es unidad múltiple perfecta. Es el logos de logos y está constituido por infinitud de partes en su totalidad. Por eso Dios es todo. Siendo así, también existe la voluntad expresada en nuestro cuerpo y que generalmente traducimos como deseo. Vamos a considerarlo así. Al tenor también Juan 5:30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:38 continúa, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Podemos aprender aquí, con entusiasmo, en esa guía luminosa de Juan, en su palabra, de que siempre procederemos para nuestra dicha, para nuestra felicidad, para vivir plenamente en gracia, sin tragedia, sin desgracia de ningún tipo, en prosperidad plena, repito, tanto en cuerpo, como en alma, como en espíritu, como socialmente, la voluntad de nuestro ser, unir nuestra voluntad de fuerza a la voluntad del ser. Pero ¿cuál es el llamado? Es esta, edificar dentro de nosotros el cuerpo de la voluntad consciente para que sea el templo de nuestro Padre, que es el Dios viviente o divino Elohim particular, y Él haga su voluntad sobre la nuestra. Entonces así seríamos en gracia para Él y Él nos hace partícipe de esa gracia en forma plena de la vida. Por eso dice Jesús, nuestro Salvador, nuestro Yeshua interior, he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Toda la síntesis, la clave del misterio de la voluntad está expresa en hacer la voluntad de nuestro Padre en humildad, no hacer nuestra voluntad personal ni egoísta, y está arquetípicamente mostrada, expresada, manifestada por el paño de la Verónica y por el rostro de Jesús
cuando él porta dolorosamente, dijéramos, la guirnalda de espinas o la corona de espinas. Así, Corintios en su primera dice, capítulo 9, versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aquí podemos colegir de que si queremos vivir a plenitud, debemos tener como fondo de nuestras acciones la rectitud, la virtud y la voluntad de buena fe. Si no, viviremos las consecuencias de la justicia de Dios con respecto a nuestro proceder interno que tiene como fundamento el egoísmo. Así se relaciona entonces la fe con la voluntad, porque como deviene del ser, a través de la conciencia es manifiesta en nosotros. Pero para que sea manifiesta debe haber fe, porque al ser se llega a través de la fe y de la conciencia. Para tener fe se necesita conciencia. Por eso nosotros somos inconscientes y no tenemos fe, sino que creemos, consideramos. Ahora bien, Salmo 143:10 nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, ¿qué podemos ver en este salmo? Cómo la voluntad está ligada al ser, en este caso, a nuestro divino Elohim, y el espíritu que nos guía en rectitud. Entonces, hay una relación intrínseca, como ya lo hemos dicho, entre la rectitud, la voluntad, la fe y nuestro Dios o nuestro ser, en el espíritu. No tenemos voluntad, debemos pedirle esa fuerza a nuestro Dios, pero para pedir se necesita fe. Hago la aclaratoria que coincide con todo lo que estamos hablando. Interesante es Proverbios 14:9 al respecto. Nos dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay una buena voluntad. Entonces Salomón, aquí en Proverbios, confirma lo que dice Salmo, que considero es de David. ¿Y qué nos dice allí? De que el que ignora, el necio, el pedante, el inconsciente, siempre está en su concupiscencia, en sus defectos, en sus errores, y sufrirá las consecuencias del dolor, de la ignorancia, de la enfermedad, de la cárcel, etc. Mas los que viven en rectitud, en amor y en sabiduría, tienen la gracia de Dios y una vida recta, en rectitud. Por eso debemos ser espléndidos y cabales y virtuosos, no llenos de defectos. ¿Cómo se logra eso? En el amor. Ahora bien, vamos a ciertos textos del budismo para que terminemos de dar perfil definitivo a este compartir de la voluntad. Si consideramos el canon palí del Buda, Anguttara Nikaya, ese es el canon en palí original, tenemos el siguiente texto o versículo. Monjes, es la intención lo que llama karma. Habiendo tenido intención, uno actúa mediante el cuerpo, el habla o la mente. Setana, es la intención, es la voluntad. Así, primero surge la intención y luego la manifestación en acción, ya sea en el cuerpo, en la palabra o la mente, y eso determina el hecho que implica un evento o acontecimiento e implica internamente un estado interior, donde en sí están los estados emocionales, mentales y volitivos. Y en esta volitivo es donde se encuentra la esfera de la voluntad. Entonces, cuando planteamos en el budismo el karma, el némesis o las consecuencias, veremos que unas son favorables y unas desfavorables, porque unas tienen mala voluntad y las otras tienen buena voluntad, y lo podemos mezclar o relacionar con el evangelio cristiano, que ya lo planteé. En este caso, muy específicamente, pudiéramos destacar la primera de Corintios 9:17 del Nuevo Testamento, que se relaciona muy matemáticamente con lo expresado a nivel kármico, a nivel de consecuencia. En todo caso, podemos agregar la siguiente consideración. Del mismo Buda encontramos en la Samyutta Nikaya la siguiente traducción
académica. Con el contacto como condición surge la sensación. Con la sensación como condición surge el deseo. Con el deseo como condición surge el aferramiento. Aquí podemos interpretar de alguna manera, a nivel elemental, que el Buda describe el proceso causal previo a la voluntad, donde destaca la sensación, el placer-dolor, el deseo-impulso y la intención o acción. Y por último, el resultado, que es el apego, que es muy importante considerarlo a nivel de la iluminación, porque nos causa mucho sufrimiento y pesar. Y el ego nos lleva a estados sumergidos con ese tipo de manifestación. Es el yo del apego. Así, también surge con toda esta modalidad o complejidad de funcionalidad interna, todo esto va a terminar en una experiencia, en una manifestación de esa experiencia que vamos a llamar, ya sea impulsivo o no. Tengo experiencia, tengo confianza, tengo fe, sentido de seguridad y autosuficiencia. Entonces vemos un encadenamiento del yo en esto y no sabemos discernir entre la mala voluntad y una buena voluntad. Así nos encontramos. También pudiéramos considerar en las mismas traducciones, en este caso de Bhagavad Sutra, Majjhima Nikaya, una ilustración que traducida académicamente es: aquello que un monje piensa y reflexiona con frecuencia se convierte en la inclinación de su mente. Entonces así surge no solamente la voluntad, sino también surge desde adentro, de esa inconmensurable dimensionalidad interior, surge previa a la acción y posteriormente, ya en la acción realizada, los hábitos y las costumbres. Por último, al respecto, dice otro texto, Anguttara Nikaya, en filosofía budista traducida en la cátedra, monjes, es la intención lo que llamo karma. Total, también existe el símbolo de la mala voluntad a nivel máximo en el Evangelio crístico, simbolizado con el arquetipo de Caifás. El amor y la misericordia del Cristo cuando nos perdona es el opuesto. Y unas palabras maravillosas, también bíblicas, que dice: mas en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es de reflexión, es la exhortación. ¿Podemos crear el cuerpo de la voluntad consciente? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Amando puramente y acceder a los misterios de la iniciación de Melquisedec, y allí comprenderemos y haremos posible crear dentro de nosotros ese vehículo. El Cristo lo dice en una forma muy simple: toma tu cruz. El misterio está en la cruz, en el INRI, Ignis Natura Renovator Integram. Mediante el fuego podemos crear el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad consciente, lo que se llama voluntad Cristo. Que la paz de nuestro Salvador el Cristo sea con todos vosotros, en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que seáis partícipes de la luz, y en ella y con ella vuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén. Gracias. He concluido.